Ahí estamos entonces, son 9 horas con 41 minutos. Y lo habíamos anticipado para conocer la realidad de lo que está pasando en Quito, cosas buenas y cosas no tan buenas, proyectos y todo lo que se viene, porque aquí no estamos para dar para análisis, sino para analizar las cosas y saber cómo podemos ir adelante. Está con nosotros el concejal Andrés Campaña. Mi querido Andrés, bienvenido, te damos nuevamente la bienvenida, gracias por aceptar la invitación y conversar primero cómo estás, cómo va Quito, cómo va todo. Buenos días, querido Luis, Gabriela, Tomás, siempre un gusto por encontrarnos en los micrófonos de Radio La Rumbera, más aún con esa alegría que ustedes siempre le comparten a la audiencia. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan. La situación de la ciudad es compleja, la ciudad está sumida en el caos, lamentablemente, pero en medio de ello hay que trabajar precisamente para revertir esa realidad que es difícil. Y yo tengo mucha esperanza de que el sol nazca y sea radiante como en este momento en la ciudad y que el futuro que nos depare vaya en pos del beneficio de todos. ¿Por qué la situación de Quito está caótica? Tal vez por la baja ejecución presupuestaria, por problemas a la interna entre los miembros del Consejo, por inoperancia cierto de funcionarios. Bueno, hay varios elementos. Un elemento que, por el contrario, yo quisiera mencionar es que Pavel Muñoz, como alcalde, ha tenido absolutamente todas las condiciones de gobernabilidad que ningún otro alcalde ha tenido. Me voy a referir básicamente a dos elementos. El primero de ellos es en la sesión inicial del Consejo Metropolitano se eliminó la participación de los concejales en los directorios de las empresas públicas. Recuerden que ustedes, que ese era el argumento para decir los problemas de las empresas públicas es que están presentes los concejales. Hoy no están presentes ningún concejal en ninguna empresa pública. Las empresas públicas son responsabilidad exclusivamente de Pavel Muñoz. Primer elemento. Segundo elemento, francamente, Pavel Muñoz tiene una mayoría absoluta. Somos 22 integrantes. De los 22 integrantes, al menos 15 votos tiene el alcalde. De tal forma que son 15 voluntades que la han apoyado de forma permanente. A eso se suma también, y tengo que decirlo con mucha sinceridad, somos 7 concejales que ejercemos una voz crítica. En algunas oportunidades le hemos apoyado en el alcalde, en otras hemos sido críticos de su gestión, porque creemos de que hay que actuar en función de los intereses de la ciudad. Y en ese contexto de gobernabilidad que ha tenido el alcalde, que ha contado con las condiciones para hacer cambios importantes en la ciudad, sí nos llama la atención, por ejemplo, los indicadores. Y uno de los principales indicadores que tiene la ciudad, y ese no admite elemento subjetivo alguno, ese es un elemento muy puntual que da cuenta de cuánto se ha hecho y cuánto se ha dejado de hacer en la ciudad, y es el que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria, para quienes nos escuchan, el municipio cuenta con recursos, cuenta para inversión en obras, en servicios, con más de 800 millones de dólares. Y en función de eso se calcula cuánto se ha utilizado en obras y servicios para la ciudadanía. Y resulta que, por ejemplo, el día de ayer ya tenemos el informe de la ejecución presupuestaria hasta el mes de julio, los 7 primeros meses del año. Que más o menos debería ser un 50%, más, tomando en cuenta... Un poquito más, debería ser un poquito más. Pero resulta, y es lamentable, que si nosotros revisamos las administraciones zonales, la administración zonal que mejor está, es la administración zonal Eugenio Espejo, con un 13% de ejecución presupuestaria. Qué barbaridad. Y de ahí, si esta es la mejor administración zonal, tenemos administraciones zonales que tienen una ejecución presupuestaria como la Manuela Sáenz, que es la del centro histórico, que está ubicada además en la zona más importante de la ciudad donde está nuestro patrimonio cultural, que tiene una ejecución presupuestaria del 2%. Entonces, esas son las cifras que nos da la misma administración municipal, y que uno al ver las cifras se da cuenta por qué la situación en la ciudad es caótica, porque nuestro centro histórico, que insisto, es nuestra razón de ser, es el patrimonio cultural de la humanidad, está llena de informalidad, está llena de suciedad,
Entonces, me parece a mí que las cifras dan cuenta de la realidad que la palpamos quienes estamos en las calles absolutamente todos los días. Los llamados a gastar, a utilizar ese presupuesto, obviamente son los administradores zonales que tienen contacto directo con su jefe, que es el alcalde. Ciertamente las administraciones zonales y también, por ejemplo, las empresas públicas. El día de hoy en la mañana yo me encuentro fiscalizando un tema que es importante, el tema de la famosa Quitopía. No sé si ustedes habrán escuchado. ¿No? La estación norte del trolebús en la IE, evidentemente es un conjunto importante de varias hectáreas en las cuales se piensa o se propuso en su momento, estoy hablando del año 2023, de que se encuentre y se construya un espacio para la cultura, para el deporte, para el reencuentro entre la ciudadanía, entre los vecinos, pero resulta tras más de 2 años sigue siendo un basurero. Sí. Yo tuve la oportunidad de visitar Quitopía hace un mes y realmente me encontré con maleza, con escombros, con suciedad. Por suerte ya quitaron la chatarra. Justamente eso les estaba comentando. Eso pasó hace un mes. El día de hoy he regresado porque estamos constantemente dándole seguimiento a cómo avanza. Ya, en efecto, han hecho una limpieza, ya han retirado algunos de los escombros, han demolido algunas de las estructuras que ya debían demolerse porque ya no son inservibles. Concejal, esto producto del video que usted publicó en redes sociales. Exactamente, yo publiqué un video hace un mes denunciando el estado en el cual se encuentra Quitopía, fruto de este proceso de fiscalización. Hoy se encuentra en condiciones un poco mejores, pero todavía está muy lejana la realidad. El gerente ha mencionado en varios medios de comunicación que para el mes de marzo ya tendremos nuestra Quitopía. En el momento que tengamos nuestra Quitopía me sentiré muy contento y muy orgulloso de que nuestro trabajo esté dando frutos, porque realmente no se trata, insisto, de crítica al alcalde, sino se trata de que se observen estas realidades, se tomen cartas en el asunto y se mejore la realidad de una importante parroquia como es Jipijapa, que está atravesada por la inseguridad, por la suciedad y que es necesario entonces rehabilitarla. Ahora, esto va ligado nuevamente al tema de los indicadores. El año pasado la empresa de Hábitat y Vivienda, que está encargada de la construcción de Quitopía, tenía de presupuesto 12 millones de dólares. Durante el año 2024 ejecutó el 29% de ese presupuesto. Para este año, la empresa de Hábitat y Vivienda tiene 14 millones de dólares. Asimismo, con corte a fines de julio, su ejecución presupuestaria es del 9%. Entonces, ciertamente los indicadores son proporcionales al caos que vive la ciudad. Claro. Oye, hay algunas, bueno, hay muchísimas cosas que nosotros podemos escuchar día a día de los ciudadanos, ¿no es cierto? Yo he escuchado, tuvimos hace algunas semanas el tremendo problema de la falta de agua en varias parroquias del sur de Quito. Ya subsanado ese problema, seguía escuchando yo de muchos barrios que todavía no tienen agua. Y no es una cuestión nada más por ese deslave que hubo y que ocasionó este problema, sino que ya vienen larga data y todavía no hay solución. Y me impresiona saber que no se está invirtiendo el dinero como corresponde y al tiempo que corresponde. Y siguen muchas personas sufriendo por algo y poniendo básico como un ejemplo, nada más, algo básico que es el agua. El fin de semana el sector de la Borja Irobi y el Batán Alto tuvieron problemas de abastecimiento de agua también. Hubo una ruptura de tubería en más o menos la altura del Quicentro, que es lo que ocasionó precisamente que todo el sector de la Carolina, la Pradera, el Batán Alto, Jipijapa tengan problemas de abastecimiento de agua. Sobre este tema hay varios elementos. Ciertamente hubo un desastre natural de una magnitud importante. Claro. Ese es un tema que no lo podemos echar la culpa al alcalde. Claro, para nada. Ciertamente. Pero hay varios elementos de por medio que son necesarios hacerlos en la ciudad. Un primer elemento es
la interconexión de los sistemas de abastecimiento de agua. Hoy en Quito tenemos 3 grandes sistemas de abastecimiento de agua. Papayacta, que almacena el 45% del agua, Pita-Puengasí, que almacena el 27% del agua, y Quito-Mica Sur, que almacena el 17% del agua. Todos estos funcionan de forma separada. Entonces, se presentó el problema en la Mica Quito Sur y el 17% de Quito se quedó sin agua. Claro. No hay posibilidad de abastecer de agua en función del sistema de Papayacta ni en función del sistema Pita-Puengasí. Necesitamos un sistema interconectado para que cuando cualquiera de estos 3 sistemas tenga algún problema, los otros 2 permitan el abastecimiento del agua. Claro. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que Quito, si bien hay desastres naturales que se van fuera de nuestras manos, pero también debemos tener una cultura que nos permita prever y mitigar los riesgos que existen en la ciudad. Por ejemplo, yo me preguntaba en esos días, si erupciona el Cotopaxi, ¿qué va a pasar con el abastecimiento del agua? Fruto de aquello comencé a investigar. Existe una tubería aérea en caso de que erupcione el Cotopaxi, pero fíjense ustedes, esta tubería no ha sido nunca probada. Y no ha sido probada porque existen algunos elementos que también son importantes mencionarlos con sinceridad, y es que para probar este sistema aéreo de tubería, que es un sistema alternativo a los que tenemos, se necesita cortar el agua al menos 15 días para poder llenar esos tanques. Okay. Entonces, ciertamente es una decisión muy difícil, pero también debemos garantizar de que cuando suceda el hipotético caso, que puede pasar mañana y ojalá pase de aquí en un siglo, años. Pero cuando suceda, debemos garantizar de que los sistemas alternativos funcionen, porque no pasaría nada si es que se produce una hipotética erupción del Cotopaxi y no funcionan los sistemas alternativos de agua. Ese es otro inconveniente, un segundo elemento. Y un tercer elemento, que es un tema en el cual nosotros venimos sobre todo desde el año pasado. Hoy, por suerte, estoy contento por lo singular que es el clima de Quito. Nos encontramos en el mes de agosto, tenemos unos soles. Qué sutileza, lo singular, ¿no? Lo raro que es. Nos encontramos en el mes de agosto, en pleno verano, hace unos soles y hay una radiación terrible, pero al mismo tiempo hace frío y llueve. Entonces, al menos este año creo que no va a haber incendios forestales, creo que no va a haber cortes de luz y creo que tampoco va a haber desabastecimiento de agua como pasó el año pasado. Porque hay otro elemento, necesitamos una cultura de cuidado del agua. Quito consume casi más de 140 litros de agua por habitante por día. Una cifra enorme. La Organización Mundial de la Salud recomienda de que el consumo de agua debería estar bordeando los 110 litros de agua por día. Hay ciudades, por ejemplo Guayaquil, Cali, consumen entre 70 y 80 litros de agua por día. Entonces en Quito tenemos lastimosamente que hacer conciencia de la necesidad de preservar el agua. Y esto es el tercer elemento. Y un cuarto elemento que les quiero comentar es el estado de la tubería. Sucede que la tubería que tenemos en Quito ya es vieja. Y fruto de la tubería vieja es que tenemos constantemente roturas, fisuras de la tubería. Y fíjense que el 28% del agua se pierde en fisuras. Entonces, hay que trabajar en cambiar de forma intensiva la tubería que existe en Quito, que está vetusta, y que evidentemente con ello evitar que se produzcan estas rupturas, se desperdicie el agua y luego que tengamos problemas también de desabastecimiento en algunos sectores de la ciudad. Como he mencionado, el fin de semana tuvimos dificultades en la Carolina, en la Pradera, en el Batán, en Jipijapa. Señor concejal, estamos conversando con el concejal Andrés Campaña. Tenemos un corte y mientras nos vamos a ese pequeño corte vamos a seguir recibiendo mensajes e inquietudes de la gente que tiene consultas. Dice, aprovechemos que esté el concejal ahí para que nos conteste. Aprovechen, hijo, aprovechen.
Hoy un hito nomás, Sí, arrancando en rapidito. rapidito, sí señor. Buenos días, amigas y amigos, qué gusto poder unirme con ustedes a esta hora de la mañana. Y ya sabe, si usted, al igual que yo, apenas sintoniza la 99.7, pues bienvenido. Por favor, venga, pase, siga, porque aquí sí tenemos hoy muy buena información, acompañados del concejal Andrés Campaña. Lo he visto en TikTok, lo he visto en redes sociales. Yo esperaba que nos traiga el sticker de buenos quiteños. Nos debe el sticker, ¿ya? También va a haber sticker de buenos Eso. quiteños, claro que sí. Y de hecho, porque los buenos quiteños son la mayoría. Eso es. Exacto, sí, los buenos somos más. Exactamente. Muy bien. Teníamos preguntas de nuestros amigos oyentes, ¿verdad? Más adelante, mis queridos amigas, seguiremos con los efemérides y lo que ha pasado un día como hoy en el mundo, ¿verdad? Y en la historia, pero es importante continuar con la opinión de la gente que ya nos envían sus mensajes al 096-3525-390, aprovechando su presencia. Estamos aprovechando justamente que sea el concejal Andrés Campaña con nosotros y hay un montón de preguntas de la gente. Sí, señor. Precisamente hacíamos mención de lo que nos enviaron fotos y mensajes el día de ayer. Ya están ensanchando las veredas en el centro de Quito, dicen por acá. Y nosotros le decíamos al amigo que a veces es necesario, pues porque el centro histórico, más bien transitar en vehículo es lo difícil. Lo mejor sería peatonizarlo. Entonces él nos decía, sí, pero se hace contraflujo a ciertas horas. ¿Cómo hace con una sola vía? ¿Qué hacemos ahí en el centro? Bueno, Fregado. bienvenida Polet. Sí, en el tema del centro histórico creo que hay que repensarse el centro histórico. Para mí, en lo personal, y este a veces puede ser un comentario para algunos impopular, yo creo que es necesario peatonizar algunos sectores del centro histórico. Realmente es necesario dar prioridad a quienes somos peatones o a quienes son ciclistas. De hecho, la gran mayoría de la población, el 80% de la población, no se moviliza en vehículo. De tal forma que lo que sí hay que garantizar es un transporte público de calidad. Ahí creo que el Metro de Quito ha dado un paso importante a la hora de facilitar la movilización en el centro histórico. Se menciona en algún momento de que incluso se llegó a comprar microbuses eléctricos para el centro histórico que permitan movilizar a un número importante de personas, además de forma ecológica, evitar la contaminación en nuestro corazón de la ciudad. Lastimosamente, esos microbuses que los hizo la empresa Miral tienen dificultades, se rifaron luego entre varias instituciones municipales y hoy no vemos el proyecto que estaba enfocado para el centro histórico funcionando. Entonces, esas son las deudas pendientes que existen en esta administración de Pavel Muñoz y la necesidad de repensar el centro histórico. Como otro de los elementos en los cuales nosotros estamos muy comprometidos es en que buscar nuevamente tener una ciudad ordenada con mayores controles. No puede ser posible de que Quito sea tierra de nadie, donde no hay ni Dios, ni ley, ni alcalde. Fíjense en ustedes la situación del centro histórico, que es muy bonito, pero que está lleno de informalidad. Evidentemente la situación del país es muy compleja. Yo soy un muy respetuoso y entiendo perfectamente el derecho al trabajo, pero no puede ser posible que mientras las calles están abarrotadas y parecen un mercado, paralelamente nuestros mercados y nuestros centros comerciales populares están abandonados. En su momento, y yo tengo que mencionarlo, yo era pequeño todavía, pero en la alcaldía de Paco Moncayo se logró hacer este tema de la reubicación en el centro histórico. Logramos recuperar nuestro centro histórico. Es necesario proyectos de esa naturaleza. La semana pasada nos encontrábamos haciendo un acompañamiento a la Policía Nacional, a los agentes metropolitanos de tránsito en la zona de la avenida Jorge Garcés, que es la entrada al Comité del Pueblo. La gente dice, los informales han tomado las veredas. Ahora ya no solamente que se han tomado las veredas, sino que se han tomado la vereda y la mitad de la calle. Entonces, este tema no puede continuar. Y paralelamente, en la misma Jorge Garcés tenemos un mercado. El mercado fue relativamente es nuevo, dentro del conjunto de los 50 mercados que tenemos en Quito, fue inaugurado en el año 2014, pero cuya ocupación es del 16%. Y el resto están ahí afuera. Entonces, si
tenemos un mercado que está vacío, que tiene el 84% del mercado que está vacío, y luego tenemos un montón de personas que están en las calles, es necesaria una política de reubicación de esos comerciantes en el mercado, garantizarles mejores condiciones de seguridad, garantizarles mejores condiciones de inocuidad, porque ahí también expenden alimentos. A muchos nos gusta también consumir los agachaditos, todo, pero deben estar en condiciones de inocuidad. Y de esa forma también garantizamos que todos nos podamos encontrar en el espacio público en condiciones también de seguridad y de orden. Señor concejal, hay una pregunta y nos dicen por qué es difícil parquearse en las zonas azules, que es un problema, hay violencia por parte de los que venden los tickets, y por qué hay una sola empresa que maneja todos los parqueaderos de Quito. ¿Están en sociedad con el alcalde o qué pasa? Mencionaba yo, tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema. Hay varias problemáticas en tema de los parqueaderos. La primera gran idea que toda la ciudadanía debemos entender es que las calles y las vías es espacio público, es el espacio de todos. Nadie puede apropiarse del espacio público. Si usted quiere poner conos, si usted quiere poner letreros, si usted quiere poner cadenas en plena calle, eso está prohibido, no se lo puede realizar. Lo que sí está permitido es en la zona azul, en donde se cobra incluso por una tarifa por el uso del suelo. Ahí hay un tema que es necesario fortalecerlo. Necesitamos que la zona azul cuente con gente capacitada que pueda brindar una atención adecuada a las personas que están conduciendo los vehículos, y evidentemente yo creo que todos nos sentiríamos contentos de pagar nuestros 40 centavos y saber que nuestro vehículo se encuentra bien parqueado y con seguridad. Exacto. Ese debería ser. El fin de semana es del doble, ¿no? Eso es legal, es justo, así mismo es. Ya. Sí, y en la noche también, Lo que también debe ser prohibido, y este es un tema incluso que ya atraviesa temas de carácter legal, es aquellas personas que están tomadas las vías, que no son de la zona azul, que además cobran $2-3 en la floresta, y que poco más improvisados, y que si no se paga eso, poco más golpean o le golpean al carro o le quieren golpear a uno. Claro. Entonces eso ya es otro nivel en el cual ya se necesita la intervención de las autoridades, sobre todo de la Policía Nacional, porque este ya es un tema mucho más complejo. Andrés, si las, Policita, si es que las personas se hallan en este problema, no sé, yo lo he visto y lo he palpado y he tenido que pagar esos $2 para no tener ningún inconveniente, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a comer las tripitas, felices, contentos, nos bajamos del carro y dice $2. Más cuesta el parqueo que la tripa. Claro, o sea, ¿qué hacemos en ese caso? ¿A dónde nos dirigimos? No le pagamos a esta persona, pero ese rato ¿a quién le digo? Ay, disculpe, eso le pasó que me a nuestro ayuda. querido Wilson. A nuestro Wilson le pasó, pues le pegaron al carro y casi le pegan a él por no pagar $3 o dos. Se debería denunciar a la Agencia Metropolitana de Control, que es la que está encargada del espacio público. Sin embargo, este es un tema que, como he mencionado, ya supera las competencias de la misma agencia, porque debería intervenir la policía. Porque realmente ahí hay problemas ya que van mucho más allá de simplemente el mal uso del espacio público. Entonces son estos elementos los que hay que trabajarlos, y ojalá trabajarlos en coordinación con otras instituciones del Estado para poder brindar mejores servicios, mejores condiciones de vida a la ciudadanía. Está bien. Bueno, Policita, ¿usted tenía pregunta? Sí, a ver, querido Andrés, yo quiero regresar un ratito nada más al tema del comercio autónomo que estábamos hablando justo antes de este tema del parqueo, porque claro, muchas personas se vieron afectadas, sin trabajo y demás, y siempre hemos sabido que el ecuatoriano es bien emprendedor, y más que nada los quiteños hemos sido bien emprendedores. ¿Qué tan difícil es sacar un permiso para vender en la calle? ¿Qué tan difícil es tener un permiso para ser comerciante autónomo? Porque, a ver, la mayoría de quiteños no es que quieren tampoco, salen a vender, tratan de ir a averiguar, a ver la gestión,
pero se encuentran con trámites muy difíciles, incluso me han contado con temas de capacitaciones que abre el municipio, pero son capacitaciones que se abren cada 2-3 años. Entonces, ¿qué manera o cómo han pensado ustedes ir solventando esta situación? Ciertamente, en Quito tenemos un enorme problema de informalidad, insisto, producto de las condiciones económicas que lamentablemente atraviesa el país. Esa es una realidad que no podemos cegarnos. Evidentemente la gente tiene la necesidad de buscarse el pan de todos los días, pero lo que se pide es que se haga en condiciones de orden. Ahora, por parte del municipio existe una política que ciertamente hay que reajustarla. Lo primero es que para hacer el trabajo autónomo y el comercio minorista se necesita sacar la PUCA, el permiso PUCA único de comerciante autónomo. Las PUCAs se adquieren en las administraciones zonales. Ahora, hay restricciones para sacar la PUCA. ¿Ya? Por ejemplo, no se puede sacar PUCAs en el centro histórico. Esa es una restricción en función de la zona. Ahora, para sacar la PUCA se necesita capacitaciones, lo cual personalmente yo estoy de acuerdo. Se necesita que podamos tener mejor atención al ciudadano, mejor atención al turista. Claro Hay países que tienen como uno de sus componentes fundamentales a la hora de incentivar el turismo la posibilidad de brindar una atención de calidad a el turista o a cualquier ciudadano, lo que muchas veces lamentablemente no sucede acá. Entonces es necesario las capacitaciones, a eso se suma capacitaciones de salubridad, de inocuidad, si es que se está manejando alimentos, por ejemplo, o capacitaciones, activarnos a sistemas de seguridad para que también ellos sean un actor importante en la seguridad ciudadana. Pero ¿qué también sucede? Que como tú bien lo adviertes, en una intención de evitar la proliferación del trabajo autónomo, se pone cortapinzas y, por ejemplo, las capacitaciones son una vez al año. Mencionaba yo, en el centro histórico no hay cómo obtener la PUCA, pero la realidad es que la mayor cantidad de trabajadores autónomos y comerciantes minoristas están en el centro histórico. Claro, salen a hacerlo porque no tienen la oportunidad de entonces sucede que muchas veces la realidad desborda la norma. Claro. Entonces, precisamente por ello, a veces más allá de un tema normativo, que sin duda alguna hay que revisarlo, hay que pensar en una política pública de mejorar los centros comerciales populares, de brindarles mejores condiciones al trabajador autónomo y comerciante minorista y brindar mejores condiciones a quienes somos sus usuarios. Entonces, yo con frecuencia yo soy de las personas que recibo mucho los criterios de la ciudadanía y en función de eso hago mi trabajo. La ciudadanía se queja mucho de las condiciones en las cuales es caótico ciertamente el Parque Navarro, donde se venden las tripas en la floresta. ¿Quién no ha ido a la floresta? Creo que hemos ido absolutamente todos y creo que a muchos nos gusta, pero ¿por qué mejor no generar toda una infraestructura que, por ejemplo, se me ocurre, tenga parqueaderos subterráneos, que tenga mejores, ya hubo un proceso de mejoramiento de los kioscos, pero podría mejorarse todavía muchísimo más, y de esa forma que impulsar nosotros el turismo gastronómico, impulsar los emprendimientos, impulsar el trabajo de las personas que se dedican a este tipo de actividades. Entonces, creo que hay que saber encontrar el equilibrio entre ordenar la ciudad y entre también incentivar el emprendimiento. Por ejemplo, el alcalde Pavel Muñoz tiene dentro de su plan de trabajo un objetivo con el cual concuerdo plenamente, y es garantizar el derecho al trabajo en una ciudad ordenada. Qué bueno. Coincido plenamente. Ahora, de lo que se trata es que ese gran objetivo se convierta en realidad y se ejecute. Sí, por favor, échenle ahí una manito, échenle un ojito, cabeza y concentración también el tema del comercio autónomo. Colaboren, desde aquí, desde Radio Alarma. Lo que pasa es que nosotros también somos solidarios y compartimos también con varias federaciones que también le hemos abierto los micrófonos de aquí en Radio La Rumbera, y ellos también vienen y nos expresan como ciudadanos todas estas preocupaciones. Entonces, qué mejor manera de nosotros ser intermediarios
intermediarios con ustedes también para compartirles todo lo que ellos piensan y sienten, y por supuesto el ruego de que les echen ahí una manito ahí, poniéndole más trabajito al tema del trabajo autónomo, pues. Ciertamente. Tenemos Ustedes como tantas autoridades. Tenemos tantas consultas para el señor concejal que yo creo que cada 15 días le vamos a invitar a que venga. Con mucho gusto. A que sea parte del equipo. Vamos a hacer un barrido de preguntas e inquietudes porque son bastantes. Les voy a leer de seguido para ver cómo podemos hacer en función y en consideración del tiempo también, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. El 6464. Buen día, Rumeros, una consulta para el concejal. Se está haciendo noticia que nuevamente van a empezar los operativos hacia los vehículos que prestan servicio de Uber u otros. Quería saber si es que eso es verdad o tiene conocimiento. Gracias, nos dicen por aquí. Acá hay otro temita, el 7712. Buen día, amigos. Parte del desorden del centro histérico, dice ya no histórico, por el desorden. Puntualmente en la calle Chile, entre la iglesia de la Merced y el centro comercial Hermano Miguel. Desde que hicieron peatonal, la alcaldía de Rodas dice se convirtió en un mercado. Las luces que colocaron de decoración no sirven y ahora es parqueadero de la presidencia, sin contar las vallas decorativas que forman parte del paisaje. ¿No sería bueno fiscalizar esa obra y dar un verdadero orden en ese sector? Otra cosa es el tema motocicletas. Por todo lado hay desorden, se suben a las veredas, van en contravía, van 2, 3 y hasta 4 personas. En los túneles van entre los autos. ¿No sería bueno sacar una ordenanza como suspender o eliminar el uso de motos en Quito? No creo. O algo más drástico que se cumpla. Así ayudaría a la seguridad, nos dicen. El 8069, hola chicos, que tengan un bendecido día. El tema de parqueaderos es un tema muy álgido de nuestra ciudad. Por ejemplo, hay muchos lotes abandonados que podrían ayudar con eso. Frente a las piscinas de Miraflores hay un lote enorme que podrían hacer parqueaderos y ayudar a desfogar la ciudad. Ahora es un lote abandonado que está siendo tomado por malvivientes. Por favor, para que lo tomen en cuenta, nos dicen. El 7743 dice, buenos días. Sería bueno hacer un verdadero estudio para que realicen los trabajos que hacen. Ensanchan veredas cuando lo que se necesita son vías para descongestionar. ¿Qué va a pasar con los negocios del centro? Si realizo compras y tengo que caminar tanto, con paquetes pesados, con miedo a la delincuencia y adicional ir con personas de la tercera edad, simplemente no compro y busco otro lugar. Adicional lo que decía, pues es verdad, hacen ciclovías cuando cada hora pasan 3 bicicletas y eso lo he comprobado y cada vez que tenemos menos vías y eso es lo que causa mayor congestión. Y siguen llegando más mensajes por Vamos a tener que hacer una agenda con el señor concejal, un programa. Sí. El tema de las bicicletas y para ir terminando, señor concejal, se hablaba de que se gastó millones de dólares en unas bicicletas. ¿Eso es cierto? Está en proceso. Comencemos con el último tema. Quito aprobó en febrero del año pasado el famoso Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Se aprobó de forma unánime y yo voté a favor, porque realmente el objetivo es cambiar, como su nombre lo indica, una movilidad sostenible, que significa incentivar la peatonización, fortalecer los modos de transporte no motorizados, entre esos la bicicleta, que significa, y hay un tema, estamos pensando mucho, por ejemplo, en el tema de más parqueaderos, pero yo estoy seguro que si tuviéramos un servicio de transporte público de calidad, como existe, por ejemplo, en Madrid, muchos preferiríamos trasladarnos, o como existe ahora en nuestro metro de Quito, pero que transformemos esa misma calidad que existe en el subterráneo en la superficie. Seguramente muchos utilizaremos el transporte público y los parqueaderos ya dejarían de ser uno de los inconvenientes. En ese contexto de que se aprobó el Plan Maestro de Movilidad Sostenible, se aprueban a veces bonitas ideas, pero luego cuando se tienen que ejecutar se hace absolutamente todo lo contrario. Claro. Mencionaba yo en el caso del comercio minorista y del trabajador autónomo. Mencionamos de que uno de los proyectos es garantizar el derecho al trabajo en una ciudad ordenada. Totalmente de acuerdo, pero cuando vemos la realidad, poco o nada se ha hecho. Claro. Entonces hablamos también de incentivar la movilidad sostenible y sucede que esta administración municipal en julio del año pasado suspendió el sistema de bicicleta pública. Sí, suspendió el sistema de bicicleta pública, las condiciones, y hemos nosotros venido bregando para que exista nuevamente el sistema de bicicleta pública. En la bicicleta pública tenía el registro de 18,000 usuarios. Una cifra importante, evidentemente no es la cifra todavía de la mayoría de la población, hay una brecha todavía gigantesca, pero
hay que incentivar aquello, precisamente para tratar de descongestionar la ciudad. Pero el momento que se elimina la bicicleta pública, se elimina esa posibilidad de buscar otras formas de movilizarnos en la ciudad. Nosotros hemos venido bregando porque salga el proceso de bicicleta pública. Parcialmente tengo un sabor agridulce porque ya tras más de un año y tras más de varias insistencias, por fin salió el proceso de bicicleta pública. Pero el proceso de bicicleta pública que se encuentra ahorita en el CERCOP para su contratación no ha estado exenta de dudas. Quizás uno de los mayores errores de la administración Pavel Muñoz es la opacidad de su administración. Yo personalmente durante 2 oportunidades, el 12 de julio del año pasado y el 3 de junio de este año en ocasión del Día Mundial de la Bicicleta, solicité que se nos informe cómo avanza el proceso de bicicleta pública. En ambas oportunidades, el alcalde Pavel Muñoz y su mayoría nos negaron la posibilidad siquiera de que nos informen. Y claro, luego tenemos que se hace un proceso, se publica y tiene cuestionamientos. Ahora, siendo muy objetivos, ¿qué sucedía? Nosotros teníamos en la administración Guarderas un sistema de bicicleta pública que tenía un costo de $890,000 por 120 bicicletas en 6 estaciones. Hoy el proceso que se subió al portal de compras públicas es un proceso de 5,5 millones por 1,700 días por 250 bicicletas en 25 estaciones. Entonces, esas son las diferencias entre el proceso anterior y el actual proceso. Cada cual sabrá valorar si existe sobreprecio o no, porque evidentemente los números son estos y en función de aquellos hay que analizarlos. Capaz que se traen las bicicletas de Carapaz. Sí, parece que son esas, ¿no? Las bicicletas, las carísimas de Carapaz. Las del Tour de Francia. Las del Tour de Francia. O la del Giro de Rigo que estuvo hace poco por acá. Es que por las cuestas. Claro. Tenemos un montón de preguntas, señor concejal, que se nos van a quedar. Yo le voy a agradecer muchísimo por el tiempo. Se ha tomado más casi una hora conversando con nosotros y respondiendo las inquietudes de la gente. Y le vamos a invitar a que sea una ventana más a... Vamos a inquietar para que sea parte del programa. Para que sea parte del programa cada Claro 3, que cada sí, 15. con mucho Y la gusto. próxima nos trae el sticker de buenos quiteños. Por favor. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias. Toda la apertura por parte mía siempre es importante tener estos espacios de diálogo con la ciudadanía. Y yo quiero agradecerles Luis Felipe, Gabriela, Tomás, Polet por la apertura, a Wilson también que nos encuentra en este momento en el SED, pero gracias por la apertura del medio de comunicación, La Rumbera.